Un afectuoso saludo a todos los maestros y maestras de todo el país que nos están observando y también los que lo están haciendo desde diferentes partes del mundo. Nos han escrito muchos maestros de México, de Guatemala, preguntando por esos espacios que estamos compartiendo para ustedes desde la Fundación Salarrea Concha. Estamos muy contentos el día de hoy, no solamente por el tema que vamos a tratar, sino porque ya somos más de 9,000 maestros en esta comunidad virtual. Ese era el objetivo nuestro como fundación, que este material se compartiera con todos ustedes y que cada vez la red fuera siendo más y más grande. El tema que hoy nos convoca es Plan Individual de Ajustes Razonables. Esta es una propuesta que sale de un decreto en Colombia, que es el que de alguna forma da las orientaciones, los lineamientos para la educación inclusiva y puntualmente para atender a la población con discapacidad en el sector educativo, en la básica y en la media. Y hoy el tema tiene que ver con eso. Quisimos hacerlo muy práctico, razón por la cual ustedes van a ver 5 pasos que vamos a tocar hoy, lo que no quiere decir que la charla se limite a eso, sino que hoy lo vamos a plantear con un caso específico. Y vamos a tener otros espacios donde profundizaremos sobre algunas temáticas que veamos hoy. Pero quiero compartirles a ustedes o quiero presentarles más bien al equipo que me acompaña el día de hoy. Se encuentra con nosotros Ingrid Moreno. Ingrid, bienvenida. Feliz tarde para todos, feliz de estar con ustedes para hablar de Pierre. Muchas gracias. También nos acompaña Paola Barreto. Paola, gracias por acompañarnos. Tiene el micrófono apagado, Paola. Ahí lo puede. Listo, otra vez. Ya, ahora sí. Listo, ahí sí, Paola. Hablando de ajustes razonables, ya tenemos el audio. Muy buenas tardes para todos. Muy feliz de estar en este espacio de construcción y aprendizaje conjunto con cada uno de ustedes que se encuentran conectados con nosotros. Gracias, Paola. Y por último tenemos a Lady Quintanilla. Bienvenida, Lady. Bueno, bienvenida, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hablando hoy de un tema tan importante como lo es el PIAR. Bueno, entonces, sin más preámbulo, muchas gracias a nuestro equipo por poder participar, a ustedes por estar en este momento observándonos y vamos a compartir en este momento pantalla para iniciar con nuestro Facebook Live, con nuestra temática del día de hoy. Entonces, vamos a proyectar en este momento. Y ahí ya, ¿cierto? Ya todos observan en este momento la presentación. Listo. Hay 4 puntos que quiero que tengamos en cuenta durante este espacio. El primero es que estén muy pendientes para hacer las preguntas. Nosotros vamos a ir anotando sus preguntas y como siempre lo hemos hecho, las recogemos, algunas se contestan de inmediato y otras van a quedar para los materiales que saquemos de aquí en adelante o futuros espacios frente a las preguntas que ustedes tengan. Segundo, la presentación audio e infografía que vayamos a trabajar acá va a quedar para ustedes, se las vamos a compartir. Entonces, por favor, pongan allí su correo electrónico, se las vamos a enviar y la vamos a poner también aquí en este grupo de Maestros por la Inclusión, en la página de la Fundación Salarrea Concha. Tercero, ese es el primero de varios Facebook Live que vamos a hacer sobre PIAR. Entonces, como lo veníamos mencionando ahora, pues habrá unos temas donde vamos a profundizar y vamos a mirar áreas específicas en diferentes niveles. Muchos nos decían, listo, para primaria, ¿y qué pasa con media? Bueno, eso va a ser también un segundo elemento que vamos a tener en cuenta y vamos a ir profundizando en otros espacios. Y cuarto, en este espacio vamos a ejemplificar un PIAR basado en una historia de vida, pero no quiere decir que sea la receta o la única forma de que ustedes lo hagan. Vamos a dar unas orientaciones prácticas, sí, pero la idea es que ustedes puedan también proponernos o nos cuenten cómo lo vienen haciendo en sus instituciones educativas. Vamos a iniciar entonces leyendo la historia de vida de Pedro. ¿Por qué quisimos hacerlo así? Porque van ustedes a observar unas características de Pedro en la forma en que está redactada la historia de vida que va a servir para resaltar esos elementos que consideramos que son los más importantes. Y luego vamos con los 5 pasos. ¿Listo? Entonces, Pedro es un niño de 12 años, vive con sus padres y sus 3 hermanos mayores. Hace un año que Pedro no estudia, ya que se fueron para el campo por la situación económica y por ello el último grado cursado fue el grado 4. En el colegio donde estaba, sus maestros referían que él se demoraba un poco más en comprender las instrucciones
y en ocasiones olvidaba las tareas y se le hacía difícil la lectura y la comprensión de textos. Sin embargo, era muy bueno en la clase de educación física, en ciencias e informática. Al hablar, indicaban que no se le entendía claramente, pero con sus gestos lograba hacerse entender. Al llegar al grado cuarto, la familia obtuvo el diagnóstico de discapacidad intelectual por parte del equipo médico tratante. En la finca, Pedro acompañaba a su padre a ordeñar y a distribuir la leche en las cantinas. Es muy feliz jugando con los animales, los reconoce a todos, los llama por su nombre y les gusta imitarlo. Le encanta dibujar en casa, en su mayoría de veces dibuja paisajes de atardeceres. Pedro llega al establecimiento educativo Jaime Robles, en donde es matriculado en el grado quinto. En entrevista con la docente, la señora Claudia, cuenta que Pedro es un niño muy inquieto, le gusta mucho el fútbol, jugar con los animales de la finca y ver televisión. Aunque casi no se le entiende lo que dice, se hace entender con señas. Le encanta pintar, reconoce algunas palabras y se sabe de memoria el teléfono celular de su mamá. Las actividades que más disfruta son las que se realizan al aire libre. No le gusta que le quiten las cosas cuando él las está utilizando, ni estar mucho tiempo sentado haciendo algunas tareas. La maestra le pregunta a Pedro qué le gusta de volver a la escuela, a lo que él responde que jugar con los amigos, jugar al fútbol y dibujar. Durante el tiempo escolar, la profesora Inés ha identificado habilidades artísticas que Pedro conoce algunas letras y realiza lectura silábica de algunas palabras, lo que dificulta la comprensión de los textos. Sin embargo, al realizar lectura compartida, logra responder preguntas sencillas o literales. Ha identificado que debe brindarle mayor tiempo en el desarrollo de algunas actividades de matemáticas y relacionadas con la lectura y escritura. Listo, profes. Este caso, esta historia de vida, la vamos a utilizar como ejemplo para los 5 pasos que vienen a continuación. Para nuestro primer paso, que tiene que ver con tener claridad sobre las generalidades del PIAR y sus apartados, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Ingrid Moreno. Adelante, Ingrid. Gracias, Juan. Bueno, después de haber escuchado el caso de Pedro y de tener en cuenta que vamos a tener 5 pasos para construir el plan individualizado de ajustes razonables PIAR, vamos a tener claridad sobre qué es PIAR y cuáles son sus apartados. Para ello es importante que tengamos en cuenta que esta surge, como lo menciona aquí la diapositiva que vamos a compartir, que el PIAR surge cuando la planeación basada en el diseño universal del aprendizaje no es suficiente. Es decir, que el PIAR sería el siguiente paso después de que el maestro haya implementado prácticas de enseñanza basadas en DUA. Después de este análisis, pues el maestro podrá hacer ese PIAR para que todos los estudiantes puedan participar, incluso ese estudiante, como es el caso de Pedro. Importante es señalar que el PIAR es una herramienta de apoyo, es el numeral 2 que estamos viendo en esta diapositiva, es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica, lo que significa, maestros, que el plan individual de ajustes razonables no es una planeación paralela, un currículo especial o una planeación especial para cierto estudiante. En este caso, para Pedro no lo va a hacer, sino que es una herramienta que va a ser un soporte para que el maestro pueda reflexionar sobre ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También es importante señalar en este primer paso de generalidades que el PIAR presenta unos ajustes razonables. Esos ajustes razonables son los que va a requerir el estudiante para favorecer su aprendizaje. Y esto parte a partir de la valoración pedagógica. Significa que los ajustes razonables van a estar formulados después de conocer a ese estudiante. En este caso de Pedro, que le gusta, que le interesa. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre esa valoración pedagógica y la importancia de reconocer las capacidades del estudiante. Así que se presentan esos ajustes razonables para que se fortalezcan las transiciones armónicas entre grados y niveles. Y aquí es cuando empezamos a hablar de una trayectoria educativa exitosa, lo que significa que los maestros, el equipo de educación inicial, se va a hablar con el equipo del otro nivel.
También, aquí lo estamos viendo en la diapositiva, que el PIAR se vuelve como una ruta que va a orientar al maestro durante todo el año para el trabajo académico con el estudiante y con todo el grupo de estudiantes. Recordemos que no es un currículo paralelo, no es una planeación especial, sino que se convierte en esa ruta para potencializar la práctica pedagógica. ¿Quién hace el PIAR? No lo hace solamente un docente, no lo hace solo el docente de apoyo, sino que como se muestra en la diapositiva, esa construcción es colectiva. Aquí viene el saber de los docentes de aula, de esos docentes que conocen al estudiante, está la experticia de los docentes de apoyo, de las orientadoras, y algo muy importante es la familia. También lo habíamos hablado con unos expertos sobre cómo la familia da ese aporte principal para conocer al estudiante. Ese PIAR contiene esas sugerencias de esa construcción colectiva donde participan pues todos los miembros de la comunidad que tienen que ver con el estudiante. Eso hace referencia al primer punto de cómo debemos conocer el PIAR, y en esta diapositiva referimos un video del Ministerio de Educación Nacional realizado con la Fundación Saldarriaga Concha, donde de una manera concreta, fácil y agradable se amplía qué es el plan individualizado de ajustes razonables. Muchas gracias, Ingrid. Cabe aclarar que esta diapositiva se les va a pasar a ustedes. Aquí está el enlace, el link, ya el video está publicado, tiene lengua de señas. Y algo que quiero destacar de lo que plantea Ingrid es, el PIAR entonces no es una receta, no es un formato que se le aplique por defecto a las personas. La primera parte tiene que ver con conocer a ese estudiante, esas características y generalidades que nos mencionó Ingrid. Veamos el paso número 2. Que está a cargo de nuestra compañera Lady Quintanilla y tiene que ver con esa descripción de los entornos. Adelante, Lady. Bueno, entonces vamos a empezar con el paso número 2, que como lo menciona Juan Camilo, habla de todos los entornos que rodean a este niño, que en este caso es Pedro. ¿Qué pasa? Si bien nosotros estamos en un contexto educativo, es importante saber qué pasa en el hogar de este niño, qué pasa en el entorno de la salud, y qué pasó en los colegios previos si el niño viene de un colegio diferente. Esta información que ustedes van a ver a continuación la completamos con la información que nos suministra la familia de este niño. Entonces vamos a empezar con el anexo número 1. Acá a la izquierda ustedes van a encontrar el formato como nos lo propone el Ministerio de Educación Nacional, y a su derecha en el recuadro van a encontrar algunos puntos claves a tener en cuenta. Bien, para el caso particular de Pedro, que es el que hablamos al principio, sabemos que es un niño que tiene 12 años, que vive con sus papás y sus hermanos y que vive en un contexto de zona rural. Sabemos que por algunas dificultades económicas, esta familia ha tenido que desvincular del servicio educativo al niño durante un año, y eso pues ha hecho que su proceso sea un poco fluctuante. Bien, ¿por qué sabemos o por qué preguntamos el lugar de vivienda? ¿Para qué es importante esto? Como nosotros sabemos, en el contexto de Colombia, en algunos casos, los niños deben caminar durante horas para llegar a su colegio, en el contexto rural, por ejemplo. Entonces, nosotros como docentes, conocer esta información nos sirve para saber qué dificultades presenta este niño para el desplazamiento y pues poder dar apoyos. Bien, entonces con esto sabemos la información general de Pedro. Ahora vamos a continuar a hablar de lo que es el entorno de salud. ¿Qué información tenemos de Pedro para esto? Primero, sabemos el diagnóstico médico, ¿cierto? Entonces es una discapacidad intelectual. Sin embargo, es importantísimo saber acá que el diagnóstico no es lo más fundamental del PIAR. Si bien nos da información, hay muchas cosas más que nosotros como docentes podemos tener en cuenta por fuera del diagnóstico. Muchas veces nos centramos a pedirle a la familia que consiga el diagnóstico, que vaya al hospital, que por favor necesitamos el nombre, pero no nos damos cuenta que el niño tiene muchas cosas más. Les doy un simple ejemplo. Si estamos en quinto grado, que es el caso de Pedro, Pedro tiene discapacidad intelectual, pero también hay otro estudiante que se llama Pablo, que también tiene discapacidad intelectual. Estos dos estudiantes, aunque tienen el mismo diagnóstico, son totalmente diferentes. Cada uno tiene capacidades, cada uno tiene habilidades diferentes. Entonces es importante que nosotros nos centremos en el estudiante, en conocerlo,
y no solamente en el diagnóstico. Bien, ¿qué más sabemos acá de Pedro respecto al entorno de salud? Sabemos que no ha recibido un apoyo terapéutico, ya que el diagnóstico se le dio hace muy poco tiempo. Y pues también tenemos claro que cuando un niño recibe toda la estimulación temprana y un proceso terapéutico completo, pues obviamente van a haber cosas en el sector educativo que se logran ver. Bien, este es el sector y el entorno de salud que conocemos de Pedro. Ahora vamos a empezar a hablar de qué pasa en el hogar. ¿Qué sabemos del hogar de Pedro? Entonces, sabemos que vive con su papá y su mamá y con sus 3 hermanos mayores. ¿Quién apoya el proceso educativo de Pedro? Es decir, lo ayuda a hacer tareas, lo ayuda a hacer trabajos y demás. En este caso es su mamá y sus hermanos mayores. ¿Listo? También sabemos que los papás de Pedro se desempeñan en labores en la zona rural, como la distribución de leche y la distribución de huevos, que son actividades que nos interesa a nosotros como docentes saber, porque así podemos conocer qué pasa en el contexto y en la casa de este niño, si los padres están trabajando, si no, y demás cosas. Listo, este es rangos generales, lo que es el entorno del hogar de Pedro. Por último, vamos a encontrar el entorno educativo. ¿Qué sabemos del entorno educativo de Pedro? Muy poco. Sabemos que dejó de estudiar un año y sabemos que es la primera vez que se le desarrolla PIAR, que ustedes recuerden tiene 12 años y como lo decía mi compañera Ingrid, el PIAR es fundamental para las trayectorias educativas completas. Entonces, por eso es fundamental que empiece en una edad temprana. Recordemos que el PIAR también es importante para la trayectoria educativa porque es como si fuera un diagnóstico médico. Les voy a dar un ejemplo práctico. Cuando nosotros estamos en un hospital tenemos nuestra historia clínica, ¿cierto? Si nosotros vamos a cambiar de hospital, simplemente nos llevamos esa historia clínica y los profesionales de este nuevo hospital pueden ver qué exámenes nos hicieron, qué medicamento nos recomendaron y demás. Siguen el proceso. Pues justamente el PIAR es esto. Es toda esa historia escolar del estudiante en donde se especifica qué apoyo se le han dado y cuando el estudiante cambie de colegio es fundamental que se lleve ese PIAR a este nuevo colegio y ellos pueden hacer un proceso de lo que se está llevando a cabo y seguir o realizando sus apoyos o irlos eliminando progresivamente. Entonces, eso es importantísimo en el entorno educativo. Bien, esta es la primera parte del PIAR. Ahora vamos a continuar con el paso número 3, que nos habla de las características del estudiante. Según el esquema o el instructivo que nos da el Ministerio de Educación Nacional, esta parte contiene 2 ítems. El primero nos habla de la descripción general del estudiante. Entonces, para esto, nosotros les proponemos algunas preguntas orientadoras que nos permiten saber información o recolectar información antes de escribir esta parte. Entonces, ¿qué preguntas les ponemos acá? Primero, ¿qué cosas le gustan a Pedro? Esta información lo puede saber tanto la familia como el docente. ¿En qué actividades Pedro presenta mayor motivación? Sí, es muy importante saber esto. O por el contrario, ¿en qué actividades no tiene tanta motivación y no le gustan en algunos casos? Y también es importante saber en qué actividades a Pedro se le ve más feliz y participativo. Son algunas preguntas, existen muchas más preguntas, pero con esto nos podemos dar una idea y recolectar información importante a tener en cuenta para la formulación de esta descripción que ustedes ven a continuación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que nosotros después de hacernos estas preguntas definimos. Primero, Pedro comparte todas las actividades que desarrollan sus padres en la finca. ¿Sí? Hablábamos de la leche, la distribución de los huevos. Son actividades que a Pedro le gustan hacer, las disfruta hacer, así que eso también es muy importante. Y por esa razón, a Pedro cuando está en el colegio, pues la clase que más participa y lo motiva, pues es ciencias naturales. Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos que a Pedro le gusta dibujar y pintar y que en esas actividades es donde presenta mayor tiempo de atención, ¿sí? Y pues mejor participación y demás. También sabemos que en el caso de la lectura y escritura, Pedro le disgusta cuando sus compañeros leen más rápido que él. ¿Sí? Entonces, aquí pues con la docente se ha trabajado la tolerancia a la frustración y el trabajo colaborativo.
¿Cómo se ha trabajado esto? Pues justamente explicándole a Pedro y a sus compañeros que todos tenemos ritmos de aprendizaje diversos, que todos podemos aprender de una manera diferente y no por el hecho de leer más rápido que otro compañero quiere decir que no está aprendiendo. Esto sirve tanto para Pedro como para todos sus compañeros. Y por último, en la descripción general de Pedro, encontramos que él es un niño muy sociable, se relaciona perfecto con todos sus compañeros, con sus docentes, con todos los administrativos del colegio y puede interactuar, que aunque en algunas ocasiones no es verbalmente, interactúa de alguna manera positiva y logra comunicarse con todos de muy buena forma. Bien, y para continuar entonces encontramos la segunda parte que nos habla de la descripción en términos de lo que hace Pedro. Aquí tenemos preguntas orientadoras como, ¿qué alertas en el desarrollo y el aprendizaje presenta Pedro? Y nosotros como docentes empezamos a tener en cuenta, ¿qué hace bien Pedro? ¿Qué apoyos requiere para desarrollar sus habilidades? ¿En cuáles competencias Pedro se desempeña mejor? Y un punto muy importante a tener en cuenta, ¿cuáles son las barreras del contexto que limitan la participación y el aprendizaje de Pedro? Estas preguntas nos darán como información para así continuar y desarrollar esta siguiente descripción. Entonces, ¿qué vamos a saber acá de lo que hace Pedro? Sabemos que a Pedro le está interesando mucho las actividades que tienen que ver con el computador. En el teclado él ya reconoce la mayoría de letras y todos los números los reconoce muy bien. Sabemos que el computador lo está usando para algunas actividades como matemáticas y lenguaje, ¿sí? Otro punto muy importante que debemos reconocer en Pedro y es que él es muy bueno manualmente, ¿sí? Muy bueno con la motricidad fina, le gusta muchísimo realizar maquetas, desarrollar figuras geométricas con muchos materiales. Es muy bueno haciendo uso de materiales como la arcilla, la plastilina, pinturas, entre otros. Bien, esto por el lado de artes. Ahora, ¿qué pasa en la lectura y escritura? Pedro está requiriendo en este momento algunos apoyos visuales, como por ejemplo fotografías, imágenes, para aumentar la comprensión de los textos. Entonces, claramente él va a elegir y prefiere los libros que tienen más fotos, porque así él puede comprender claramente lo que está leyendo. En este momento solo está reconociendo algunos fonemas y grafemas, pero pues está trabajando para progresar. Y en el caso de matemáticas, vemos que Pedro reconoce tanto números y cantidades, pero que en este momento está requiriendo de material concreto, como juguetes, elementos, para realizar varias operaciones matemáticas. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay información muy valiosa de todas las áreas o todas las competencias que desarrolla Pedro en el colegio, y por eso cabe mencionar que esto es un trabajo en equipo, que esta información no solo la pudo saber el docente de apoyo, sino requiere de la información que proporciona la familia y los actores que hay en el colegio, actores como, por ejemplo, rector, coordinador, docente de apoyo, orientador, ya va dependiendo de cada establecimiento educativo, y en este trabajo colaborativo logramos desarrollar una muy buena descripción y completa de este estudiante. Bien, entonces con esto estamos terminando el paso número 3 y ahora sí vamos a continuar con el punto número 4. Bueno, muchas gracias, Lady, por este paso 3. Quiero destacar algo de lo que tú estás mencionando y es la importancia de los contextos. Hablaste de salud, el contexto educativo, el contexto familiar, y tiene que ver con lo que Piaget plantea en la parte pedagógica de la importancia de ese contexto en el aprendizaje del estudiante. Salud es un elemento, queridos maestros, no es todo lo que tenemos que valorar del estudiante. Hay 3 cosas adicionales y allí es donde vamos a poder, o es la base para poder hacer los ajustes razonables, y le doy paso precisamente a Paola Barreto para este 4º paso. Paola, por favor, el micrófono. Muchas Nuevamente gracias. el tema del micrófono, que vale. Muchas gracias a usted, Juan. Vamos ahora entonces a este número 4, este paso número 4, el cual nos convoca y nos invita a realizar esos ajustes razonables una vez hemos conocido ya a nuestros estudiantes. En este caso particular, ya hemos conocido a Pedro. Entonces, en la presentación, en la diapositiva que ustedes van a ver ese esquema que
encontramos en este formato que venimos revisando, que nos ha presentado el Ministerio de Educación, y algunas preguntas orientadoras de cómo podríamos resolverlo. Igual ahorita lo vamos a ver con el ejemplo puntual de la historia de vida de nuestro estudiante. Entonces vemos que nos pide plantear el área que se va a ajustar, dando esa claridad que no necesariamente puede requerir ajustes en todas las áreas, plantear esos objetivos y propósitos enmarcados en los derechos básicos de aprendizaje que a su vez están articulados con los estándares básicos de competencia para ese curso, ¿cierto? En este caso puntual, para el grado quinto. Luego nos dice, identifique esas barreras que se evidencian en el contexto sobre las que se deben trabajar. Lo comentaba mi compañera Lady Quintanilla, y es nuevamente resaltar que las barreras están en el entorno, ¿sí? La barrera no es la persona, ¿cierto? Recordando el concepto de discapacidad que nos orienta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando nos dice, la discapacidad se presenta cuando la persona con una condición, una deficiencia, al articularse o al relacionarse con esas barreras del entorno, ¿sí? Se limita su participación. Es decir, hay unas barreras que nosotros como entorno estamos poniendo, estableciendo para que las personas con discapacidad no puedan participar plena y efectivamente. ¿Cómo vamos entonces a realizar estos ajustes razonables en términos de apoyos y estrategias? El mismo documento instructivo del PIAR y del decreto 1421 nos dice, los ajustes pueden ser metodológicos, ¿sí? Nuestras prácticas pedagógicas, esa metodología que estamos desarrollando, están basadas en los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esos ajustes que hacemos con nuestra didáctica, ¿sí? Está haciendo una didáctica flexible que está relacionada a su vez con los recursos pedagógicos. Estos ajustes evaluativos, ¿cómo está haciendo ese proceso de evaluación para los estudiantes con discapacidad y también con y sin discapacidad en este marco de educación inclusiva? Y finalmente los curriculares, que podemos observar que si bien nos enmarca a todos, podemos hacer unos ajustes puntuales teniendo en cuenta que los DBA nos orientan a esa planeación de desarrollo de nuestro currículo. Finalmente, en la última columna nos dice la evaluación de los ajustes que estamos proponiendo, y para ello también proponemos unas preguntas orientadoras que nos permitan revisar si esos ajustes que estamos haciendo los estudiantes los debemos modificar, los debemos actualizar, los debemos eliminar, los debemos fortalecer, ¿cierto? Estas preguntas, ¿cómo las planteamos? Las planteamos con los 3 principios y las 3 redes del diseño universal para el aprendizaje. Ustedes las pueden leer ahí. La primera es si estos ajustes están promoviendo la participación, ¿sí? Si yo como estudiante con discapacidad, con estos ajustes me estoy sintiendo representado, estoy participando, me siento motivado, me siento implicado en este ejercicio pedagógico. La segunda está relacionada con esos procesos de representación de la información. La información está permitiendo a los estudiantes representarle, acceder a la información, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, pero también sus necesidades de apoyo. Y la tercera dice, el estudiante, con los ajustes que estamos haciendo, al estudiante se le favorece expresar lo que sabe, expresarse con sus amigos y demás. Ya aquí puntualmente entonces vemos un ejercicio ajustado con nuestro estudiante Pedro. ¿En qué área lo estamos viendo? Ustedes lo ven, lo visualizan ahí, en lenguaje. ¿Qué nos dice entonces el derecho básico de aprendizaje que vamos a abordar en esta estrategia? Lo voy a leer de manera literal junto a ustedes para poder explicar entonces los siguientes apartados. ¿Qué nos dice el DBA? Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios discursivos. Esto es lo que nos está planteando, ¿cierto? El DBA, nosotros según la orientación que hayamos tenido del mismo para orientar la construcción y el desarrollo de nuestro currículo, identificaremos cuál es el periodo que le vamos a dar perdón, a este derecho básico de aprendizaje. ¿Qué barreras en el contexto hemos identificado entonces? Al momento de presentar esa evaluación, ¿sí? Y de evaluar los aprendizajes de los estudiantes, estamos identificando que la información se presenta con un porcentaje alto a través del código lectoescrito, ¿cierto? A través de ese código escrito, y ya identificamos que si bien Pedro está reconociendo algunos grafemas y fonemas y haciendo una lectura silábica quizás con la combinación de estos mismos que conoce, no se le facilita 100% la lectura y la escritura. Aquí resaltar, maestros y maestras, que la barrera entonces no es Pedro que no tiene el proceso de lectura y escritura, ¿sí? Aquí la barrera es ese contexto que estamos mirando, cómo estamos permitiendo acceder a la información. Solo a través del código escrito estamos permitiendo otras formas, entonces identificamos cómo esa barrera es del contexto.
La siguiente barrera que identificamos es que cuando miramos una de las evidencias de aprendizaje planteadas en la estructura del DBA, nos dice generar esos espacios de discusión para hablar acerca de noticias de interés, de los usos de los medios de comunicación, y vemos entonces que para este ejercicio siempre nos hacemos los mismos compañeritos y empezamos a evidenciar como un proceso o una barrera actitudinal de no querernos hacer con Pedro, perdón. En este orden, entonces, uno, identificamos un ejercicio de toma de conciencia que tenemos que hacer para hablar de esa diversidad, ¿cierto? Ese respeto por la diversidad del cual hacemos parte todos, no solo Pedro. Y dos, cómo identificamos a través de esa estrategia de aprendizaje cooperativo los diferentes roles que pueden tener los estudiantes, teniendo en cuenta las habilidades y capacidades de cada uno de ellos. Pasamos a nuestra tercera columna, donde ya entonces, Juan, donde ya hablamos entonces de nuestros ajustes razonables, ¿cierto? Decíamos que los ajustes razonables pueden ser metodológicos, didácticos, evaluativos, puede ser cada uno de estos, pueden estar articulados entre los mismos. Entonces, ¿qué decimos? El ajuste razonable es que esa información la presentemos también de manera verbal, ¿cierto? A través de apoyos visuales de imágenes que ya nos comentaron que él lo hacía, hace una descripción de imágenes muy interesante, hace organización y secuencia de las mismas, entonces utilicemos este apoyo y cómo planteamos ese proceso de evaluación, ¿sí? Yo tengo un porcentaje para cada proceso de evaluación, pero es que la evaluación de cierre de proceso siempre es escrita. ¿Cómo lo ajustamos para que él realmente pueda expresar y exponer realmente lo que está aprendiendo y no limitarnos a decir quizá que no lo está haciendo porque no lo hace a través de este medio, que en este caso sería el lectoescrito? Y en el segundo, miramos entonces cómo favorece esa participación con organizando los grupos de manera estratégica, identificando diferentes perfiles para que todos puedan participar y asimismo apoyar a Pedro, pero también entre todos puedan apoyarse y enriquecer su proceso de aprendizaje. En la última columna entonces vemos esas preguntas que decíamos, cómo nos orienta a saber si los ajustes los continuamos, los disminuimos, los reajustamos o qué hacemos con ellos. Entonces tenemos uno primero que ustedes están viendo ahí y dice, las imágenes y las preguntas verbales están favoreciendo esa participación, Pedro está accediendo a la información, si identificamos que sí, continuamos con ellos, aumentamos el número de imágenes, las disminuimos, utilizamos palabra imagen, ¿cierto? Empezamos como a desarrollar todo este ejercicio. Y si este trabajo en equipo, esta conformación estratégica también nos está ayudando, uno, a fortalecer este tema de toma de conciencia, de respeto y valor por la diversidad, y dos, nos está ayudando a fortalecer el proceso de aprendizaje cooperativo. Seguidamente de esto, profes, vamos a ver el punto número 5, que es precisamente generar esas recomendaciones. Esas recomendaciones ¿a quién? A todos los actores de la comunidad educativa. Si bien decimos que el PIAR lo lidera el docente de aula, no quiere decir que esto sea única responsabilidad del docente, ¿cierto? Aquí participan los demás docentes de aula, participan los apoyos con los que contemos, coordinador, orientador, docente de apoyo, si vemos la necesidad del rector. Entonces allí vamos a ver en la presentación lo que nos dice el instrumento del PIAR. Súper importante en este punto, profesor. Las recomendaciones tienen que ser tenidas en cuenta en nuestro plan de mejoramiento institucional, ese PMI de nosotros en cada establecimiento educativo. ¿Por qué es importante? Porque es allí donde también vamos a identificar esas barreras que tenemos como sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos empezar los diferentes actores a trabajar sobre las mismas? Entonces, podemos ver que ponemos algunos ejemplos para las familias relacionados o con continuar con el ejercicio de apoyo que estén dando, o también podemos tener familias que a veces requerimos un poquitico más de apoyo en los establecimientos educativos. De igual manera podemos decir, bueno, yo ajusto mi práctica pedagógica, yo realizo procesos evaluativos teniendo en cuenta los principios del diseño universal para el aprendizaje, pero el sistema de evaluación no está muy ajustado precisamente a esos ajustes que yo estoy haciendo. Entonces, una recomendación que estoy haciendo como sistema, en este caso, al establecimiento educativo, es revisemos ese plan o ese sistema institucional de evaluación, ¿cierto?
aquí pueden ir las diferentes recomendaciones, pueden ir a todos los actores, pueden ir dirigidas a unos actores específicos. Lo importante es que como establecimiento educativo los conozcamos, porque ustedes saben que ese plan de mejoramiento institucional es revisado por las Secretarías de Educación. En ese sentido, yo, Secretaría de Educación, voy evidenciando también esas barreras en las cuales yo tengo injerencia y puedo ir desarrollando facilitadores para la participación de los estudiantes con y sin discapacidad. Ya para finalizar este proceso de elaboración del PIAR, se presenta el acta de acuerdo, como es cerrando la elaboración del PIAR y cerrando ese encuentro, pues para dar paso a las preguntas que se estén presentando. Juan Camilo va a hacer el cierre de este espacio. Bueno, muchas gracias, Paola, y realmente estamos emocionados desde la Fundación Saldarriaga de Concha por la cantidad de personas que en este momento nos están observando, se están conectando. Tenemos gente, les voy a decir en este momento de dónde, hago una pausa para decirles, de Villavicencio, de Mosquera, de Quito, de Barranca Bermeja, tenemos del Huila, tenemos de Santa Marta, Itagüí, Girón, mejor dicho, están conectados de todos los rincones del país y ese era nuestro objetivo precisamente de generar estos espacios. Ya vamos a ir con las preguntas, queridos maestros, que es la parte final. Queremos terminar esta parte con el acta. Con respecto a lo que acaba de mencionar Paola, hay que tener en cuenta una cosa que lo dije al inicio y es, aquí lo que cogimos fue un DBA por el tiempo que tenemos para el Facebook Live de lenguaje. 1. Nuestra propuesta desde la Fundación es generar otros espacios donde hablemos de otros DBAs en otras áreas por diferentes niveles. ¿Listo? Y para el caso de Pedro, del PIAR de Pedro, pues desde la Fundación nuestra propuesta es que ustedes puedan descargar el caso completo con el ejemplo del PIAR para Pedro, no solamente con este DBA de lenguaje. De eso se trata. Pero por ahora hicimos el ejemplo puntual para ese DBA del lenguaje. El anexo 3 de ese PIAR, que es el que ustedes están en este momento observando allí, es el acta de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de esa acta de acuerdo? Bueno, que los maestros no queden con el tema del PIAR como si solamente ellos fueran los responsables, sino que existan unos acuerdos desde la familia, desde los directivos, desde los diferentes actores de la comunidad educativa frente a ese estudiante. Ojo a esto. No solamente la familia es garante de derechos, sino que también tiene que cumplir unos deberes. Su participación es fundamental para que esto se pueda dar. Dentro de muy poco tiempo, de hecho, vamos a tener una publicación, ya les estaremos contando relacionada con las familias, cómo poder incentivar esa participación de las familias en procesos de inclusión. Esta acta, entonces, es fundamental para que sea parte del compromiso de cada uno de esos actores al momento de diseñar ese PIAR. Entonces, recordemos, antes de pasar a las preguntas, los 5 pasos que vimos hoy. Primero, tener claridad sobre las generalidades del PIAR y sus apartados. Ojo, el PIAR no es un formato que se le deja a una Secretaría de Educación para que un tercero realice esta aplicación de esta herramienta. Es un instrumento para los profes, para que conozcan pedagógicamente a los estudiantes. Entonces, no puede ser que un tercero termine de pronto haciendo este tipo de evaluaciones, sino que son ustedes, maestros, obviamente con el apoyo de los diferentes miembros de la comunidad. 2. Realizar la descripción de los entornos. Acordémonos de lo que plantea Piaget con el tema de la importancia del contexto. No nos limitemos a la salud. Hay otros entornos como el hogar, como el entorno educativo, el entorno comunitario, que son muy importantes al momento de caracterizar. Paso 3, identificar las características del estudiante. Paso 4, realizar los ajustes razonables. Dimos el ejemplo de 1, pero como les decimos, vamos a proyectarles y a poner diferentes ejemplos en próximos días. Y paso 5, generar las recomendaciones. Esos son nuestros 5 pasos, queridos maestros. En este momento, 3.600 maestros que nos están viendo en este momento en diferentes partes del país. ¿Cuáles son algunas preguntas que ustedes han realizado? Vamos a leerlas a continuación. Una de esas dice, ¿cuánto tiempo demora hacer el PIAR y quién lo hace? Esta pregunta, si por acá está, nos la hace Paulina Rodríguez Hernández. ¿Cuánto tiempo se requiere en el proceso de conocer al estudiante, al niño y realizar y aplicar este PIAR?
Ingrid, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con la respuesta? Claro que sí, muchas gracias Juan y a la maestra Paulina que formuló la pregunta que es muy importante. Aquí vale la pena mencionar la valoración pedagógica. La valoración pedagógica nos permite identificar las capacidades y habilidades de los estudiantes. Importante resaltar que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades y aquí es cuando el diseño universal del aprendizaje o para el aprendizaje nos recuerda esas diferentes formas de aprender, de expresar. Así que, maestra Paulina, no hay un tiempo, lo mencionaba Juan Camilo al inicio, no tenemos una receta o un tiempo específico que nos permita identificar cuánto tiempo implica conocer al estudiante. Aquí nosotros también recomendamos hablar con la familia, conocer el contexto del estudiante. El estudiante que vive en una zona rural es diferente al de la zona urbana. También estaba aquí leyendo sus preguntas, tenemos más de 400 comentarios también de varias instituciones educativas que nos están preguntando sobre esa presentación. Y claro que sí, maestros, esto queda grabado y desde el Grupo Maestros por la Inclusión de la Fundación Saldarriaga Concha podemos compartir esta presentación. Listo, muchas gracias, Ingrid. Segunda pregunta. Una tocaya tuya, dice Ingrid Mora, nos dice cómo ajustar los DBAs. Paola está ahorita mencionando un poco acerca de esto con el DBA de lenguaje. ¿Puedes ayudar, Paola, por favor, complementando la respuesta para esta maestra? Claro que sí, profe Ingrid, más que ajustar el derecho básico de aprendizaje, debemos revisar esas evidencias de aprendizaje que también nos plantea la estructura de los mismos, ¿cierto? Y a su vez, estos cómo los hemos planeado nosotros en nuestra, reitero, planeación y desarrollo del currículo, ¿cierto? Entonces, según cómo lo hayamos planteado, asimismo debemos hacer el ajuste. Puede que esta evidencia, todos sabemos que el DBA está planteado de manera articulada con el estándar básico de competencia y está planteado para desarrollarlo durante el año escolar. Sí, dentro de mi planeación de área y de aula, enmarcada en ese currículo que trabajamos, está que una u otra evidencia de aprendizaje la tenemos que trabajar en 1 o 2 periodos, quizá tengamos que hacer un ajuste sobre los mismos, pero en este caso podríamos decir, bueno, no sé, pongamos el ejemplo de los elementos constitutivos de la comunicación, que es una de las evidencias de aprendizaje, puede que digamos, vamos a ver uno con Pedro, ¿cierto? O vamos a verlos todos durante el año o solo uno durante el año. No estamos ajustando el DBA, estamos ajustando esas evidencias, quizá los desempeños y los indicadores que hemos propuesto nosotros dentro de ese marco del derecho básico del aprendizaje que está establecido para este curso. Muchas gracias, Paola. Estela Flores nos dice, los ajustes razonables pueden ser metodológicos, evaluativos y ¿qué más? Lady, ¿nos puedes ayudar, por favor, con esa respuesta? Claro que sí. Bueno, profe Estela, para saber qué categorías hay en los ajustes razonables, aquí les vamos a compartir un documento que igual ustedes pueden buscar en la web y es el instructivo de PIAR que nos propone el Ministerio de Educación Nacional. Aquí nos dan varios ejemplos de los ajustes razonables, los cuales pueden ser, por ejemplo, en las actividades, ¿sí? Haciéndole demostraciones en las actividades al niño, dándole mayor tiempo en la respuesta. Encontramos que también van a haber ajustes en los materiales. Un ejemplo claro puede ser adaptar el tamaño de las letras para que el estudiante que tiene alguna limitación visual pueda leer con mayor facilidad. También encontramos ajustes, por ejemplo, en los espacios en donde participa este niño o niña, ¿sí? Contrastes visuales y demás cosas alternativas. Otros apoyos o ajustes que podemos encontrar es en los apoyos para facilitar la comunicación y en los apoyos humanos que podemos facilitarle o que el sistema le facilita a este niño o niña. Y por último, encontramos unas ayudas tecnológicas que nos ayudan a favorecer todo el acceso a la información que requiere este niño o niña, este estudiante. Esos serían los tipos de ajustes que pueden consultar en el instructivo del PIAR. Muchas gracias, Lady. Tenemos otra pregunta de Olga Lucía Marín, que dice, quiero preguntar si la institución educativa puede reformar el PIAR o debe ser el que envía el Ministerio de Educación. Aquí hay algo importante, esa la voy a responder, querida maestra Olga, y es el formato que propone el Ministerio de Educación sirve muchísimo para que, independientemente de hacia dónde transite el estudiante, puede que sea de una ciudad a otra,
el formato sea el mismo y un maestro pueda entender, digamos, la estructura que está allí. Lo que no quiere decir que la valoración pedagógica esté sujeta a un lineamiento que ya exista en este momento desde el ministerio o que tenga que hacerse sí o sí como una camisa de fuerza. Ahí ustedes como institución educativa tienen toda la libertad para poder, con base en los planteamientos que ha sacado el Ministerio de Educación, el decreto 1421, el documento de orientaciones técnicas que sacó también, y lo que nosotros podamos aportarles de la fundación, ustedes pueden hacer que ese PIAR realmente sea esa herramienta que es el objetivo para que el maestro la utilice al momento de hacer los ajustes. Eso es muy importante. Entonces, respuesta, no se podría ajustar el formato para efectos de ese tránsito del estudiante, pero en la valoración pedagógica, ustedes allí pueden innovar, proponer, el saber pedagógico es de ustedes. El PIAR debe incluir todas las áreas. Paola, ¿qué opina frente a eso? Nos lo dice una maestra, Jimena Alfonso. Bueno, profe Jimena, como lo revisábamos, lo importante primero es conocer el estudiante y allí identificar si requiere ajustes en todas las áreas o no. Digamos que cuando decimos inicialmente que el PIAR puede ser requerido para todos los estudiantes con discapacidad o no, también aquí decimos puede requerir ajustes en todas las asignaturas o no. ¿De qué depende esto? Uno, del conocimiento que hayamos tenido de los estudiantes. Dos, de mi práctica pedagógica, ¿cierto? Si está basada en duda, si yo digo, pues quizá conmigo no requiere estos ajustes porque yo proyecto información, yo la presento de manera escrita, pero también de manera gráfica, mis procesos de evaluación son de esta u otra manera, puede que no sea necesario un ajuste, ¿cierto? Pero sí, lo que veíamos en el caso de Pedro, si siempre tenemos una información presentada con el código escrito, vamos a tener que realizar un ajuste. Entonces, allí la invitación es a revisar siempre, y por eso también lo lidera el docente de aula, que conoce los DBA, que conoce las competencias que se van a desarrollar en cada uno de los niveles y con cada uno de los estudiantes, y de allí decir, bueno, dentro de este DBA, ¿será necesario el ajuste o no? O de la manera que lo estamos trabajando, se están adquiriendo las competencias. Allí viene ese trabajo articulado que también lo veíamos en alguna de las preguntas, y es cómo hacer si el estudiante rota, ¿cierto? Entonces, allí la invitación también es a dar respuesta a uno de las responsabilidades que orienta el decreto 1421 hacia los establecimientos educativos, y es empecemos a reorganizar los tiempos y los espacios para que haya esa construcción conjunta del PIAR y todos los docentes que estemos dándole clase, en este caso a Pedro, podamos conocerlo y podamos dar nuestras interpretaciones del mismo. Entonces, como conclusión, depende de cada estudiante si se requiere o no ajustes en todas las áreas, en una o en ninguna. Muchas gracias, Paola. Nos escribe también Doris Amparo. La maestra Doris dice, bueno, ¿y quién elabora ese PIAR finalmente? Ingrid, ¿tú nos puedes responder, por favor, esta pregunta? Claro que sí, como lo mencionábamos al inicio, es importante que ese PIAR lo realice todos los docentes que conocen al estudiante. Entonces, si él, por ejemplo, Pedro, si tenía 4 maestros, esos 4 maestros deben compartir sobre lo que saben del estudiante, y también importante que participe la familia. Es decir, que no es solamente responsabilidad del docente de apoyo. También estaba aquí mirando las preguntas de ustedes. Nosotros, pues, no se preocupen, vamos a dejar esta presentación para que puedan también analizar el caso que explicó Lady y Paola. Muchas gracias, Ingrid. Otra pregunta de Lili. Nos escribe Lili, dice, bueno, ¿y cómo son los ajustes para un niño con síndrome de Down? Lady, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con esa pregunta? Claro que sí, Juan Camilo. Bueno, profe Lili, como lo recordábamos, es importante no centrarnos en el diagnóstico. Si bien el síndrome de Down es muy, muy diferente para todos los niños, podemos tener particularidades completamente diferentes. Entonces, es importante conocer a ese niño o a esa niña, qué le gusta, qué no le gusta, qué barreras para el contexto tiene, y en definitiva, en conclusión, se sigue desarrollando de igual manera como con todos los niños. El síndrome de Down no es un diagnóstico que nos diferencia a hacer el PIAR. Simplemente tenemos que tener en cuenta, si es Juanito con síndrome de Down, qué barreras para el contexto tiene él, y así, según su motivación, según sus gustos y demás, definir qué ajustes razonables para cada una de las áreas él requiere y se pueden realizar. Listo, Muchas Juan gracias, Camilo, Lady. gracias.
Jenny Barreto nos dice, es muy importante involucrar a la familia. Muchas familias no creen las capacidades de sus hijos. Sí, y yo ahí quisiera como hacer énfasis en lo siguiente. Ustedes, familias, son los principales actores que deben creer en que allí está estudiando una persona que tiene un proyecto de vida. No está ocupando una silla en el aula de clase por ocuparla, por pasar el tiempo. Allí hay un proyecto de vida y debemos ver que como existe un proyecto de vida allí, pues es necesario creer en esas capacidades, habilidades, antes de pensar en aquello que no está bien para nosotros, o que está haciendo falta, o que no es igual a, ¿sí? Como poniéndole un estándar a nuestro hijo, nuestra hija. Es muy importante entonces el compromiso de las familias. Cuando el docente no tiene apoyo del acudiente, ¿qué debe hacer? Nos hace esta pregunta Ingrid Mora. Entonces, vamos a responderla y Paola, ¿nos puedes ayudar por favor con esa respuesta? ¿Qué pasa cuando el acudiente definitivamente no establece esos acuerdos, ese compromiso? ¿Qué le podríamos decir al maestro? Bueno, profe, aquí primero siempre la invitación es ese trabajo articulado, como lo mencionaba Juan Camilo. Cuando hablamos de un estudiante con discapacidad, hablamos de una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad de todos los actores. No solo corresponde si está en el colegio al docente o si está fuera del colegio a la familia. Aquí por eso firmamos un acta de acuerdo, ¿cierto? Donde estamos todos los actores y es muy importante precisamente que esto haga parte de todos nuestros documentos institucionales, por eso que haga parte del PMI, porque allí lo estableceremos en nuestro manual de convivencia, qué pasa en nuestro establecimiento educativo cuando una familia no cumple con lo que hemos establecido, ¿sí? No es qué hago con esta familia que no cumple porque su hijo tiene discapacidad y qué hago con esta, sino en general cuál es ese trabajo con familias que estamos haciendo. Pero antes de llegar a esto es qué pasos hemos realizado para que la familia pueda vincularse a este ejercicio. Aquí es muy importante hacer el llamado a no juzgar a ninguno de los dos actores, ¿cierto? A no decir, es que la familia, a veces escuchamos comentarios, es que la familia no acepta, la familia no hace, o por el otro lado es que el docente no quiere. Sencillamente cada uno está actuando también desde, hablando de capacidades y habilidades, desde estas mismas y desde sus conocimientos. Entonces aquí el trabajo o la invitación es, uno, a fortalecer ese trabajo articulado, ese trabajo de corresponsabilidad que tenemos todos frente a la garantía del estudiante con discapacidad y revisar en nuestro conducto regular que tenemos planteado en nuestro manual de convivencia y en nuestros diferentes documentos institucionales frente a qué hacemos ante el incumplimiento de las familias. Muchas gracias, Paola. Tenemos a Mari Tejada que nos dice, ¿y cuál es el aporte del orientador? Ustedes han hablado de que toda la comunidad participa en ese PIAR. Ingrid, ¿nos ayudas por favor con esta respuesta? Claro que sí, Juan Camilo. El orientador es un actor clave debido a que puede articular lo que está pasando en el ambiente de aula y lo que está pasando en la familia. La maestra mencionaba sobre esos aportes que también hace cuando, por ejemplo, no se tiene esa etiqueta o ese diagnóstico de salud. También lo mencionaba una maestra que se llama Madi Díaz. Recordemos lo que nos mencionaba Lady al responder sobre el síndrome de Down. Somos maestros, hacemos una valoración pedagógica y aunque en algún momento es importante tener ese diagnóstico médico, el psicoorientador es clave para que nos dé esa información sobre los procesos académicos del estudiante. Muchas gracias, Ingrid. Nos preguntan, bueno, ¿y cada cuánto se hace el PIAR? ¿Es así una vez al año? Una vez y salimos entonces de eso ya, ¿cómo se hace? ¿Cada cuánto tiempo? Lady, ¿tú nos puedes ayudar con esa respuesta, por favor? Claro que sí, Juan Camilo. Bueno, cabe recordar que el PIAR se propone realizar una vez al año. Ideal que se desarrolle al inicio del año, porque como ustedes saben, ya mencionamos que se determinan todos los ajustes o apoyos que se le proporcionan a ese estudiante a lo largo del año escolar, ¿sí? ¿Qué nos propone el PIAR? Que se hagan 3 evaluaciones de cómo están presentándose estos ajustes y si requieren alguna modificación o no para poder favorecer el aprendizaje de este estudiante. Entonces, ideal que se realice, lo propone una vez al año, pero que se realice al inicio del año escolar.
Súper, muy bien. Bueno, seguimos teniendo comentarios, pero como les decimos, estos espacios son de 1 hora y no nos quedamos acá. Vamos a tener otros Facebook Live y ya vamos a empezar a entrar en detalle, ya no con este caso, ¿cierto? Sino con, hablemos de áreas y DBAs y niveles educativos. Ese es nuestro segundo componente. Aquí no es que se quede el tema de PIAR. Entonces, invitamos a nuestras 3.500 maestros que en este momento están conectados a que compartan esta información y la que vamos a dejar a través de la página de la Fundación en las redes sociales, compartan con otros maestros de la institución educativa, con familias, porque vamos a hacer una colección de videos e infografías y materiales sobre PIAR para ustedes, para que ustedes libremente lo puedan compartir. Ya vamos cerrando entonces este espacio, les agradecemos a todos ustedes y quiero invitar a mis compañeras que brevemente le den un mensaje a esas 3.500 personas que estuvieron conectadas durante todo ese espacio. Entonces, ¿quieres iniciar, Ingrid, por favor? Claro que sí, mil gracias a todos los maestros que se conectaron. Para nosotros, desde la Fundación Saldarriaga Concha, ustedes son los protagonistas. Al hablar de PIAR, recordemos que valoramos las diferencias y reconocemos las capacidades de los estudiantes. Y lo hacemos a través de una valoración pedagógica y la participación de todos los maestros. Gracias. Lady, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que toda esta información sea muy productiva. Una invitación especial a que conozcamos de fondo a los estudiantes, a que nos centremos en todas sus capacidades, sus habilidades y en las barreras del contexto que presenta él. Y otra invitación a que trabajemos en equipo. Colaborativamente siempre va a ser mejor el trabajo. Gracias. Y por último, Paola. Bueno, a cada una de las personas que está conectada, muchísimas gracias. Eso muestra el interés que tenemos por una educación inclusiva, por una educación para todos y para todas. Seguir conociendo a los estudiantes, me uno a lo que comentan mis compañeras, y es, démonos la oportunidad de conocer a los estudiantes, de saber no el diagnóstico, sino quién es cada uno de ellos y cómo ellos hacen parte de este proceso de diversidad del cual somos parte todos. Muchas gracias, Paola, y no me queda sino agradecerles nuevamente a todos por estar conectados. Quiero mencionarles que esto pues no es una iniciativa de las 4 personas que ustedes observan en este momento, es un esfuerzo muy grande que toda la Fundación Saldarriaga Concha está haciendo para tener ese espacio de ustedes y para ustedes. Entonces queremos agradecerle especialmente al equipo de comunicaciones de la Fundación Saldarriaga Concha que permite que este espacio llegue a ustedes con esta señal óptima, con intérpretes, también a Evelyn, a Brenda por habernos apoyado en el servicio y a nuestra líder de educación, Lina, quien también ha estado detrás allí de toda esa estrategia y que muy pronto ustedes también podrán conocerla en esos diferentes espacios. Nuestra página de la Fundación Saldarriaga Concha va a contar con un centro de recursos pedagógicos. En muy poco tiempo les vamos a estar informando dónde pueden acceder a qué tipo de materiales y estamos precisamente pensando, o lo hacemos pensando en todos ustedes que son los que merecen este reconocimiento y son los protagonistas. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en nuestro Facebook Live. Les vamos a estar contando el día de mañana quiénes son los invitados y qué temática vamos a abordar. Un abrazo para todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.